Hola, ¿qué tal? Eh, Hay una idea que me da vueltas en la cabeza últimamente. A ver, Pasamos la vida entera aprendiendo, ¿no? En el colegio, en el trabajo, viendo un documental. Pero como que rara vez nos paramos a pensar en la filosofía detrás de todo eso. claro. O sea, ¿cuál es el gran plan sobre cómo se supone que debemos aprender en este mundo que está lleno de pantallas, de inteligencia artificial, de reglas nuevas? Es que la pregunta cambió por completo. Antes era, digamos, ¿cómo metemos más información en la cabeza de la gente? Exacto. Ahora la pregunta es, ¿cómo creamos una experiencia de aprendizaje que de verdad signifique algo? Y bueno, eso nos lleva a la neurociencia, a la ética, a todo un universo de ideas. Totalmente. Y para explorar ese universo, hoy vamos a analizar a fondo una serie de artículos de la revista de filosofía Periae Epirón. Mmm, La misión es entender el porqué detrás del cómo aprendemos y tomamos decisiones. Vamos a viajar desde un aula de clases híbrida hasta una de las conversaciones más difíciles que puede tener una familia. ¿qué es qué hacer cuando nuestros padres envejecen? Justo. Es un clavado profundo a las ideas que están moldeando nuestro mundo, lo sepamos o no. El mapa que trazan estas fuentes es fascinante, ¿eh? Empezamos con la revolución del aula híbrida. Ajá. De ahí saltamos a algo que todos queremos, pero que es dificilísimo de enseñar, el pensamiento crítico. Sí, veremos qué dice nuestro cerebro sobre todo esto con la neuroeducación y el enfoque STEAM. Y luego algo que a mí me encanta, cómo los propios investigadores deciden qué vale la pena investigar. Para terminar aplicando todo esto a esa decisión tan humana, tan compleja, sobre el cuidado de nuestros mayores. Exacto. Así que empecemos por donde todo comienza para muchos, el aula. La pandemia, bueno, nos lanzó de cabeza al aprendizaje híbrido. Pero más allá de tener una cámara y un proyector, ¿qué se necesita para que esto no sea un desastre? Esa es la pregunta del millón y la que aborda el artículo de George Cárdenas Kumare. Él argumenta que sin una base filosófica, Ajá. la educación híbrida es solo una improvisación con tecnología. Él propone que se sostiene sobre tres pilares. El primero es la fenomenología. Opa, empezamos fuerte. Fenomenología. Suena a algo que reprobaba en la universidad. ¿Podemos, por favor, traducirlo a español? Claro, claro. Es más simple de lo que suena, de verdad. La fenomenología se olvida de las grandes teorías y se enfoca en una sola cosa, la experiencia vivida. Ok. Lo que un filósofo, Husserl, llamó el Lebenswelt, que no es más que tu mundo real, tu día a día. La pregunta clave es, ¿cómo se siente estar en una clase por Zoom con el perro ladrando al lado y la conexión fallando? Ah, ya entiendo. Es la experiencia real, no la teoría de cómo debería ser. No es sobre el plan de estudios, es sobre si los estudiantes se sienten conectados o si solo son una cabeza flotante a una pantalla. El artículo menciona algo sobre corporalidad. ¿Va por ahí? Exactamente por ahí. ¿Cómo sientes una presencia real, un cuerpo a través de una pantalla? Para explorar eso, la fenomenología propone usar la epogé. Otro término raro. Sí, otro, pero la idea es genial. Es como apretar el botón de pausa en tus prejuicios. A ver, antes de decir esto no es una clase de verdad, la epogé te invita a preguntarte, ok, esto es diferente. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Es lo que te permite innovar en lugar de solo quejarte porque no es igual a lo de antes. Es dejar de intentar que un Zoom sea una clase presencial mal hecha y empezar a diseñar algo nuevo desde cero. ¿Eso es? Tiene todo el sentido. ¿Y el segundo pilar? El socioconstruccionismo. La gran idea aquí es que nadie aprende solo, en una cueva. El conocimiento se construye en grupo, en comunidad. Es una idea que viene de psicólogos como Vygotsky. Claro. Y en el mundo híbrido, las herramientas digitales, un foro, un Google Doc, una sala de trabajo en Teams, son las nuevas plazas públicas donde se construye ese conocimiento. Aunque bueno, todos hemos estado en un grupo de trabajo donde una persona hace todo y los demás aparecen 5 minutos antes de la entrega. Sí, por supuesto. ¿Cómo se evita eso en un entorno virtual, que parece hasta más fácil para esconderse? Ese es el desafío real. Y por eso el rol del profesor cambia por completo. Ya no puede ser un expositor que habla por 2 horas. Se convierte en un arquitecto de la colaboración, un facilitador. Un facilitador. Su trabajo es diseñar tareas que obliguen a la interacción
y donde cada pieza sea necesaria para el resultado final. Entiendo. El diseño de la actividad es la clave. Y supongo que el tercer pilar une estas dos ideas. Las une y las eleva. La teoría de la complejidad nos dice que el aprendizaje híbrido no es una simple suma de 50% presencial y 50% virtual. No es una receta. Para nada. Es un sistema vivo, complejo, impredecible. El artículo cita a Edgar Morin y su concepto de relación dialógica. Dialógica. Es como decir que son dos bailarines que necesitan de su pareja para que el baile funcione. Que el uno sin el otro no tiene sentido. Esa es una analogía perfecta. Es una coreografía. Lo que haces en línea prepara el terreno para el debate en persona, y la energía del aula inspira la colaboración digital. Se alimentan mutuamente en un ciclo que Morin llama recursivo. No compiten. Colaboran. Ok. Entiendo el modelo de los 3 pilares para que el aprendizaje híbrido funcione. Pero me pregunto si eso es suficiente. ¿De qué sirve un sistema perfectamente diseñado si lo que se enseña no inspira, no transforma? Claro. ¿No se trata de algo más profundo que solo el formato? Absolutamente. Y esa es la pregunta que nos lleva directamente al artículo de Carleni Macías Rojas sobre la pedagogía crítica. Ajá. Aquí el foco cambia radicalmente. La gran influencia es Paulo Freire, y la meta no es aprender datos para un examen, es lograr una educación emancipadora. ¿Emancipadora? O sea, liberadora. Exacto. Es la idea de que la educación es un acto político. El objetivo es que los estudiantes no solo entiendan el mundo, sino que desarrollen las herramientas para cuestionarlo y transformarlo. Claro. El estudiante deja de ser un recipiente pasivo, una cabeza vacía que el profesor debe llenar, y se convierte en un intérprete activo y crítico de su propia realidad. Eso cambia todo. El aula deja de ser un lugar de instrucción para ser un espacio de conciencia. Y si juntamos esto con lo que la ciencia nos dice hoy sobre cómo funciona el cerebro, la cosa se pone potente. Ahí es donde entra la fuente de Caterina Gómez Pérez, que conecta todo esto con la neuroeducación y el enfoque STEAM. A ver. La neuroeducación es, básicamente, el puente entre estas filosofías y la biología. Por ejemplo, la vieja idea de Descartes de que la mente y el cuerpo son dos cosas separadas. Sí. La neurociencia la demolió. Son un solo sistema. Y me imagino que también confirma otras ideas. El artículo habla de neuroplasticidad. Claro. La idea filosófica del empirismo, que dice que aprendemos con la experiencia, la neurociencia la ve en el microscopio. La neuroplasticidad significa que el cerebro cambia físicamente cuando aprendemos. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que cuando hablamos de construir conocimiento, como decía el socioconstruccionismo, no es una metáfora? No es una metáfora. ¿Se están construyendo cosas de verdad allá adentro? Literalmente. Se están forjando y reforzando conexiones neuronales. Es arquitectura cerebral en tiempo real. Y otro punto clave que trae la neuroeducación, gracias a gente como Antonio Damasio, es el papel de las emociones. Las emociones no son el enemigo de la razón, son el pegamento del aprendizaje. Aprendemos lo que nos emociona, lo que nos importa. Siento, luego aprendo. Me gusta. Y esta idea de conectar todo es la base del famoso enfoque STEAM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Correcto. Pero STEAM es más que una lista de materias. Es una declaración filosófica. Su misión es derribar los muros entre disciplinas. Y la inclusión de la A de artes es crucial. No es para que las clases de ciencia sean más bonitas. Claro, ese reconocimiento de que la creatividad, la estética, el pensamiento divergente son formas de conocimiento tan válidas como una fórmula matemática. Se inspira en el pragmatismo de John Dewey. Se aprende haciendo, resolviendo problemas reales, problemas del mundo, que nunca vienen en una cajita de solo matemáticas o solo historia. Exacto. Me parece fascinante cómo se conecta todo, pero el mismo artículo que celebra esta integración también lanza una advertencia muy del siglo XXI sobre la inteligencia artificial en la educación. Sí, es el contrapunto ético necesario. La IA es una herramienta con un potencial increíble. Podría personalizar la educación a un nivel que nunca hemos soñado, adaptándose al ritmo de cada estudiante. Claro, me hubiera encantado tener una IA que me explicara la tabla periódica 70 veces sin juzgarme. Totalmente. Pero claro, el lado oscuro de eso es que plantea dilemas éticos enormes.
Los algoritmos pueden perpetuar sesgos sociales si no se diseñan con un cuidado extremo. La recolección masiva de datos de los estudiantes es una amenaza a la privacidad. Y, lo más sutil, puede reducir la autonomía del estudiante, dándole siempre el siguiente paso óptimo, en lugar de dejar que explore y se equivoque. Claro. La pregunta filosófica que plantea la fuente es clave. ¿Estamos construyendo un socio cognitivo que nos haga más listos o una herramienta de control que nos haga más eficientes a costa de nuestra humanidad? Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Hemos hablado de sistemas educativos, del cerebro, de ética, de IA, pero todo esto parte de una pregunta anterior. A ver. ¿Cómo decide un investigador que vale la pena estudiar, por ejemplo, el aprendizaje híbrido y no, qué sé yo, los hábitos de apareamiento de los caracoles? ¿Cómo nace un problema de investigación? Esa pregunta nos lleva al corazón del artículo de Maury Rojas García, que propone una idea que choca con la visión tradicional de la ciencia. ¿Cuál? La idea es que un problema de investigación, sobre todo en ciencias humanas, no es una cosa objetiva que está ahí afuera esperando que la descubramos. Entonces, ¿de dónde sale? Sale de adentro, nace de la propia experiencia consciente del investigador, de una realidad que le incomoda, le preocupa, le quita el sueño. Ah. El autor lo llama ontofenomenología consciente. A ver si te sigo. La gran idea aquí es que la investigación no empieza con datos fríos, sino con una corazonada, con algo que al investigador personalmente le inquieta. Exactamente. La idea radical es que esa subjetividad no es un defecto a eliminar, es el motor de todo el descubrimiento. Mira tú. Lo importante es definir tu matriz epistémica. ¿Matriz epistémica? ¿Suena a película de ciencia ficción? Podría ser, ¿eh? Pero es básicamente reconocer y declarar cuáles son los lentes filosóficos con los que vas a mirar el problema. Te obliga a preguntarte, ¿qué creo yo que es la realidad? O sea, la ontología. ¿Qué valores están en juego aquí? Axiología. ¿Cómo creo que se puede conocer este fenómeno? Epistemología. Claro. Al hacer esto, tu punto de vista personal se convierte en parte del análisis riguroso, no en un sesgo oculto. Es ser brutalmente honesto sobre desde dónde estás mirando. Me gusta. Y ahora, la prueba de fuego. ¿Cómo se ve todo esto en la práctica? Ajá. ¿Cómo se aplican estas herramientas filosóficas a un problema real, de esos que duelen? El último artículo nos da un caso de estudio perfecto. La decisión de llevar a un familiar mayor a una residencia. Este caso, analizado por Ángela Castillo Bailón, es un crisol perfecto para todas estas tensiones. El primer choque ético es un clásico: autonomía versus beneficencia. Beneficencia, es decir, querer hacer el bien. Claro, la familia, desde la beneficencia, quiere lo mejor para su ser querido: seguridad, atención médica, que no esté solo. Pero en el proceso de buscar ese bien, muchas veces se pasa por encima de la autonomía de la persona mayor, de su derecho a decidir, de su derecho a decidir qué quiere hacer con su vida. Es la pregunta que plantea la fuente, que suena muy a Kant. ¿Estamos tratando a la persona como un fin en sí misma, con su propia historia y deseos, o le estamos convirtiendo en un medio para resolver un problema de cuidado que la familia ya no puede gestionar? Precisamente. A esa tensión se le suma el principio de justicia. Seamos honestos. La calidad de las residencias y los cuidados varía brutalmente dependiendo de lo que puedas pagar. Sí. Para muchas familias, no es una elección libre entre varias opciones maravillosas. Es una decisión condicionada por una realidad socioeconómica muy dura. Esto se conecta con la idea de justicia distributiva de Rawls. El acceso a un envejecimiento digno no debería ser un lujo. Y la fuente menciona un factor cultural que lo complica todo aún más, especialmente en un contexto como el latinoamericano. Sí, el peso del deber filial. La idea de que los hijos tienen la obligación moral de cuidar a sus padres hasta el final. El artículo describe muy bien la culpa y el conflicto brutal que sienten las familias cuando la vida moderna, la gente vive más lejos, ambos padres trabajan, las casas son más pequeñas, hace que cumplir con ese ideal sea casi imposible. Claro. La decisión no se vive solo como un problema logístico, sino como una especie de fracaso moral. Entonces, queda claro que no hay una respuesta fácil de correcto o incorrecto. No es blanco o negro, para nada. Y esa es quizás la conclusión más sabia de la fuente. La solución no es binaria. O en casa
o en una institución. ¿Ok? El futuro y la propuesta más ética está en los modelos híbridos. Centros de día, más apoyo para el cuidado a domicilio, residencias que integren más a la familia. Y por encima de todo, un proceso de decisión que sea realmente compartido. Un diálogo. Un diálogo honesto que honre la dignidad y la historia de vida de esa persona, que no la reduzca a un problema a solucionar. Ha sido un viaje increíble. Empezamos discutiendo la filosofía de una clase por Zoom y terminamos en el corazón de las decisiones más íntimas de una familia. Sí, Si hay un hilo que conecta todo, parece ser un movimiento para alejarnos de los sistemas rígidos, de las soluciones únicas para todos, y acercarnos a enfoques más humanos, más flexibles y más conscientes de la ética. sin duda. Y lo interesante es que todas las fuentes, desde sus distintos campos, apuntan a lo mismo: la necesidad de integrar saberes. Ajá. Nos dicen que la experiencia personal que estudia la fenomenología, el contexto social que analiza el socioconstruccionismo, la evidencia biológica de la neurociencia y los principios de la bioética no pueden seguir en sus propias cajas. Tienen que conversar para poder abordar los problemas tan complejos que tenemos enfrente. Y para terminar, queremos dejar una pregunta en el aire, una idea que surge de estas lecturas para que se quede dando vueltas. A ver. Una de las fuentes mencionaba de pasada conceptos como pedagogía decolonial y la creación de una ecología de saberes. Y me hizo pensar, ahora que dependemos cada vez más de plataformas digitales globales y pronto de la inteligencia artificial para aprender, ¿cómo nos aseguramos de que la sabiduría local, las perspectivas de diferentes culturas y las experiencias de vida únicas no queden simplemente aplastadas o ignoradas por el algoritmo? Es una pregunta clave. ¿Cómo construimos un futuro educativo que no solo sea complejo e híbrido, sino también verdaderamente plural y justo?